presencia. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy en nuestro día Coyavín, hoy martes 19 de agosto. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos a esta hora de la mañana. Y recuerden, por favor, dejarnos allí su mensaje para saber que están del otro lado acompañándonos. Y bueno, como les decía, hoy estamos en nuestro día Coyavín, iniciando con este tiempo devocional. Posteriormente, recuerden ustedes, tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual igualmente. Y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza a las 5 en Marabel, a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Les animo a que desde ya apartemos este tiempo para venir a la casa de Dios y para tener un espacio de comunión con el Señor. Aquí les esperamos. Bueno, la semana pasada iniciamos un nuevo tema. Estamos hablando de una herida no sanada, hablando un poco acerca de David, de sus hijos, de la realidad de la casa de este hombre. Y bueno, hablando de este tema, de la herida no sanada, es bastante común encontrar en algunas familias algo que podríamos denominar la cultura del silencio, que es un patrón de conducta que impulsa a los miembros de esa familia a evitar hablar sobre ciertos temas, por temor, por vergüenza, e incluso muchos piensan que no abordan ese tipo de temas tratando de mantener la paz o tratando de mantener la armonía. Pero en realidad, este patrón de guardar silencio, de evitar tratar ciertos temas que son importantes, se convierte en un mecanismo de defensa que, aunque parece inofensivo, a la larga lo único que hace es generar desconfianza, lo único que hace es deteriorar los vínculos que unen a una familia y perpetuar aquellos asuntos que no se resuelven. Esa cultura del silencio le hizo mucho daño a David y a su casa también, a sus hijos, porque el silencio se convierte en un terreno fértil para la amargura. El silencio, podríamos decir, es la semilla que posteriormente da lugar a las profundas raíces de amargura que se extienden en el alma. En el caso de David, inició con su penoso secreto la caída de David, con aquel pecado que él intentó ocultar y cuyas consecuencias él tuvo que ver específicamente en su casa, en su familia y puntualmente en la vida de sus hijos. Decíamos que el rey David, después de su caída, perdió autoridad en su hogar, perdió autoridad delante de sus hijos. Y esto lo llevó a guardar silencio frente al abuso de Amnón a Tamar. Él simplemente, aunque se ofendió, por supuesto, aunque se incomodó profundamente con este asunto, pues él eligió el camino del silencio, y ese mismo silencio también lo vemos en la vida de Absalón, otro de sus hijos, al cual el odio terminó consumiendo por dentro. Esa decisión de no hablar tanto de David como de Absalón sembró esa semilla del resentimiento. Y más tarde, cuando esa semilla brotó, pues ahí nosotros vimos la semana anterior esa obstinación de Absalón. Una persona amargada se vuelve muy insistente en el dolor, en la herida. Vimos también, por supuesto, el arrojo de este hombre, su valentía y su esfuerzo, pero para hacer daño, para lastimar, para cobrar venganza y pagar con la misma moneda. Y finalmente, la amargura y el dolor de Absalón lo llevó a vivir como un desterrado, lejos de la casa de su padre. De eso hablamos un poco la semana pasada, abordando el origen
y algunas de las consecuencias que comenzamos a ver en la vida de Absalón. Este joven Absalón, a pesar de tener un lugar en la mesa del rey, eligió vivir como un desterrado, lejos del corazón de su padre y lejos también de su patria, renunciando a su herencia espiritual. Este jovencito Absalón prefirió abrazar el resentimiento antes que todo aquello que Dios había puesto delante de él. Esas heridas no sanadas, esa falta de perdón y la amargura, por supuesto, pues afectan nuestras relaciones, nos condicionan en las relaciones que tenemos unos con otros, pero también, sin duda alguna, afectan nuestra relación con Dios. Ahora, en toda esta historia de Absalón y David, que se origina en el silencio, en esa cultura del silencio, podemos ver algo muy interesante, algo muy profundo también, que de alguna manera nos anticipa y nos habla de la relación de Dios con la humanidad. Es algo muy interesante lo que nos plantea aquí la palabra de Dios y lo que vamos a ver a continuación. Resulta que en algunos fragmentos de esta historia, específicamente en el que vamos a abordar en esta mañana, se esconden verdades muy profundas acerca de la relación de Dios con el ser humano, como les decía hace un momento. Absalón representa a aquel hijo que se fue de la casa. Y eso nos recuerda al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Un hijo que, teniendo un lugar en la mesa de su padre, eligió vivir como un desterrado. Absalón es una especie de hijo pródigo también, que se va de la casa del padre. Pero David también representa al padre de ese hijo pródigo, un padre que espera a su hijo, un padre que anhela el regreso de su hijo. David también es ese padre del hijo pródigo. Miren que aquí está esa dinámica. Absalón representa al ser humano que se va de la casa de su padre, que se ausenta de la mesa del rey, y David también representa a Dios como padre esperando el regreso de sus hijos. Y en esta historia de David y Absalón aparece un nuevo personaje, un personaje clave aquí. Es un personaje llamado Joab. Joab es un hombre de suma confianza de David. Y este hombre, de alguna manera, asume el papel de mediador entre David y Absalón. Era un hombre muy cercano a David, de suma confianza, y él adquiere ese papel de mediador entre dos partes que están desconectadas. Joab, este hombre de confianza, sabía, por supuesto, que el corazón del rey de David se inclinaba hacia Absalón. Joab sabía que David deseaba verlo, lo extrañaba, y de una forma muy sutil y muy inteligente se convierte, como les decía, en el mediador de ese reencuentro. Pero la situación no era sencilla, porque aunque David amaba a su hijo, aunque David amaba a Absalón, pues David también estaba en la obligación de impartir justicia, porque su hijo había cometido un crimen. La situación no era fácil, estar en los zapatos de David en ese momento no era sencillo. Y esto nuevamente nos recuerda ese carácter compasivo de Dios, porque a pesar de que nosotros también hemos fallado, hemos pecado, a pesar de que nosotros decidimos irnos de su casa, abandonar, dejar un lugar vacío en la mesa del rey, pues Dios, así como David, también anhela nuestro regreso, anhela vernos nuevamente, estar con nosotros. Dios no quiere que nosotros perezcamos en el destierro, así como David tampoco quería eso para su hijo Absalón. Y este hombre Joab, este personaje Joab, que se ofrece como mediador,
entre David y su hijo, también nos recuerda al más grande mediador de toda la historia, que es Jesús. Él es nuestro mediador. Jesús fue como ese Joab entre David y Absalón. Y aunque nosotros también éramos culpables, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la mesa del rey, desterrados de la casa del Padre. Pues así como Joab, Cristo también tomó la iniciativa para volvernos a juntar con el Padre. Miren que esta historia de David y Absalón apunta a Cristo. Es una representación de Cristo, de ese mediador por excelencia que es Él. Joab toma la iniciativa para unir a dos partes que estaban rotas, quebradas. Jesús también se convierte en el camino de regreso al Padre. Él es nuestro mediador, así como Joab lo fue entre Absalón y David, entre David y Absalón. Y como parte de su estrategia, la Biblia nos cuenta en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel que Joab elige una mujer para que vaya a hablar con David, para que vaya a conversar con él de lo que estaba ocurriendo. Y esta mujer le lleva un mensaje a David muy importante de parte de Joab, de parte de este mediador. Quiero que vayamos a la Biblia y lo miremos. Aquí también hay algo extraordinario. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Dice la Biblia, porque de cierto morimos, le dijo esta mujer a David de parte de Joab, de parte del mediador. Dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Cuando el agua se derrama en la tierra, ya no se puede recoger de nuevo. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Esta mujer le dice a David de parte de Joab, Dios provee los medios para que el desterrado pueda regresar a la casa. Aunque no había esperanza, así como cuando el agua se derrama en el suelo, le dice esta mujer a David, Dios provee los medios para que el desterrado regrese a la casa. Mucho tiempo después, el apóstol Pablo afirmó algo muy similar. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que esta mujer está diciendo aquí, lo que esta mujer le dice a David aquí, es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Él proveyó los medios para que ustedes y yo, como desterrados, regresáramos a la casa del Padre. Dios proveyó más específicamente el medio para que regresáramos, que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros nos fuimos de la presencia de Dios, nosotros nos alejamos de Dios, como Absalón lo hizo de su padre, pero Dios en su misericordia proveyó el medio para que nosotros regresáramos a Él, para que no pereciéramos como desterrados. Nosotros también éramos como agua derramada en la tierra, sin esperanza. Todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos levantó juntamente con Cristo y hoy nuevamente tenemos un lugar en la mesa del Rey gracias a Él. Es increíble ver cómo esta historia nos habla de Cristo, del mediador, cómo Joab representa a Cristo también y cómo incluso el testimonio de esta mujer hablando con David, pues también apunta a esa obra extraordinaria que hizo el Señor. Decía esta mujer, Dios provee los medios para que el desterrado regrese. Dios proveyó los medios para que nosotros regresáramos a Él. De lo contrario, no habría sido posible que ustedes y yo pudiéramos acercarnos nuevamente a nuestro Dios. Que ustedes y yo pudiéramos encontrar
nuevamente un lugar en su mesa. Ahora, es importante seguir avanzando en la historia y vamos a mirar algo no muy positivo acerca de David. Resulta que, bueno, a David lo convencen. David se convence de que de alguna manera tiene que acercarse a su hijo, acercar otra vez a su hijo a él. Pero David tiene una reacción muy particular, muy llamativa. Acompáñenme a la Biblia esta vez al versículo 24, segundo libro de Samuel 14, 24. Dice, mas el rey dijo, bueno, traigan a Absalón, traigan al desterrado. Pero miren lo que dijo David, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. David dijo, está bien, mándenlo a traer, ya es hora de que regrese, pero Absalón no verá mi rostro. Y efectivamente así fue. Y ya en total habían pasado alrededor de 7 años donde David y Absalón no se veían las caras. Miren que cuando todo esto inició, David fue demasiado blando, demasiado condescendiente, demasiado permisivo. Recuerden ustedes que el pecado le resta autoridad a los padres delante de sus hijos. Esta es una de las consecuencias más fuertes del pecado. Le quita autoridad a los padres delante de los hijos. Y efectivamente así fue. David no se sintió con la autoridad de proceder frente a lo que ocurrió con el abuso de Tamar. Él simplemente fue blando, fue permisivo. Pero ahora, algunos años después, trató de mostrarse demasiado duro para tratar de compensar la situación. Digamos que pasó de un extremo a otro, ¿se dan cuenta? Cuando todo pasó, cuando se descubrió el abuso, todo lo que había ocurrido, pues David fue muy blando, no pudo maniobrar, su conciencia no se lo permitió. Pero aquí se fue al otro extremo y fue demasiado duro, dijo, traigan al desterrado, pero él no va a ver mi rostro. Pero en un extremo o en otro, David seguía eligiendo el silencio y la herida seguía creciendo en el corazón de Absalón. Este tipo de comportamiento de dureza lo único que hace es despertar más enojo en el corazón de los hijos y seguir ampliando la brecha que los separa. David seguía eligiendo la cultura del silencio. Tráiganlo, pero no vamos a hablar. Tráiganlo, pero no nos vamos a ver. Y como decíamos, esto lo único que hizo fue agravar la situación, seguir ampliando esa brecha que separaba al padre del hijo, al hijo del padre. Absalón siguió cargando demasiada amargura, demasiado dolor, como vamos a verlo precisamente a continuación. Estos extremos para un padre no son buenos, ni la permisividad, ni la condescendencia, ni la dureza extrema. Ninguno de estos extremos le hace bien a la relación de un papá y un hijo. Al contrario, hace muchísimo, pero muchísimo daño, como lo vemos en Absalón. Miren lo que nos dice el versículo 27, segundo libro de Samuel 14, 27. Miren cómo estaba Absalón. Dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos, ya habiendo regresado, pero sin ver todavía el rostro de su padre. Le nacieron 3 hijos. Y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Miren la decisión que toma Absalón. Absalón tiene allí sus hijos y una hija muy hermosa, muy bella. Y Absalón toma la decisión de llamarla Tamar. Así se llamaba su hermana abusada, ¿lo recuerdan? Así exactamente se llamaba su hermana abusada. ¿Esto qué nos indica? Que el trauma y la herida todavía estaban abiertos. Como les decía, ya habían pasado 7 años, bastantes años.
pero el trauma y la herida seguían abiertos. Cuando los padres no resuelven sus conflictos e insisten en traer al presente sus experiencias del pasado, terminan salpicando a sus hijos con un dolor que no les corresponde. Esta hija de Absalón fue salpicada también con el dolor y con la herida de su padre Absalón. Esta hija de Absalón, sin tener velas en ese entierro, terminó cargando también en sus hombros el peso de la amargura de su padre. Porque es que ponerle Tamar a su hija era seguir perpetuando en sus generaciones el mismo dolor, la misma amargura, el mismo conflicto. Esto que estamos diciendo es algo muy profundo. ¿Saben por qué? Porque los hijos, sin darse cuenta, se convierten en herederos del dolor de sus padres. Los hijos, sin darse cuenta, se convierten en herederos de la rabia, de la amargura de sus padres y se contagian de eso mismo, de eso que los padres llevan en el alma. Absalón tenía un asunto sin resolver de su pasado, pero que estaba trayendo a su presente y con el cual estaba salpicando también a sus generaciones. Miren que esto nos enseña a nosotros que hay raíces de amargura que se vuelven generacionales, generacionales, que van pasando de una generación a otra. Esta niñita no tenía nada que ver con el problema, pero terminó salpicada también con el dolor y la rabia y la frustración de su papá. Pero miren también lo que dice el versículo 30, segundo libro de Samuel 14:30. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, entonces dijo a sus siervos, dijo Absalón, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Bueno, ¿se acuerdan de Joab, no? El mediador. Resulta que Absalón, ya habiendo regresado, buscó a Joab para que lo llevara a la casa de su padre, pero Joab pues no le dio la respuesta que él esperaba en el tiempo que él esperaba. Y entonces Absalón, ni corto ni perezoso, decidió prenderle fuego a sus campos. Joab no le quiso responder, no le quiso contestar, y Absalón dijo, quemen en los campos, ya está. Mandó a sus siervos a hacer ese trabajo. Una persona amargada es así, es impulsiva, es violenta, es agresiva, no mide las consecuencias de sus actos y es capaz de generar incendios cuando las cosas no se hacen a su manera y en su tiempo. Este tipo de personas amargadas, dolidas, resentidas, tienen un gran poder destructor, específicamente en sus palabras. Porque así como lo dice el apóstol Santiago, la lengua es como una pequeña chispa que incendia un bosque. Una persona amargada tiene un gran poder destructor en su lengua, en sus palabras. Y con sus palabras genera grandes incendios. Y no mide las consecuencias. No le importa. Actúa por impulsos como Absalón. Ah, no me responden, quemo un campo. Ah, no me responden, mato a alguien. Ya está. No me responden, hago daño. No me responden, siembro cizaña. No me responden, invento un chisme. No me responden, agredo, lastimo. Esa es una persona amargada, tiene un gran poder destructor puntualmente en su lengua, en sus palabras. Lo que estamos viendo hoy de esta historia, pues nos recuerda a nosotros que Dios nos proporcionó todos los medios para que nos acerquemos a Él y para que seamos libres de la amargura y del dolor que se puede anidar en el alma. No hay nada que nos impida hoy sentarnos a la mesa del Rey y disfrutar de ese banquete de vida abundante. Tenemos un mediador que nos acercó nuevamente a la casa del Rey, a la mesa del Padre. No estamos condenados
al destierro. Podemos venir, tenemos, Dios proveyó los medios para que viniéramos de nuevo a Él. Sin embargo, la verdad es que aún con Cristo en el corazón, podemos albergar muchas raíces de amargura que nos impiden conocer a Dios, caminar con Dios, amar a Dios. Y esto explica por qué muchos creyentes acumulan años de vida espiritual, pero tienen un conocimiento tan pobre de Dios. Sus raíces de amargura, su amargura generacional, no les permite ver a Dios, no les permite conocerlo y descubrir cuál es su buena voluntad. Yo les diría a ustedes que me acompañan en esta mañana, hoy es tiempo de elegir. ¿Seguiremos alimentando esas herencias de dolor o vamos a abrazar los medios que Dios proveyó para nuestra libertad, para nuestra restauración? Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración para finalizar. Padre bueno, hoy te damos gracias a ti, porque así como lo vimos en esta historia de David, de Absalón, tú también has provisto los medios para que nosotros salgamos del destierro y volvamos a encontrarnos contigo. Así como Joab sirvió de mediador entre David y Absalón, así también Cristo fue el mediador de un nuevo pacto. Así también Cristo fue a buscarnos en el lugar de nuestro destierro para traernos de regreso. Así como nosotros también, como Absalón, fuimos pródigos lejos de la mesa del Padre, pero un día también regresamos. Así también, Señor, hoy tú nos hablas a través de esta historia y nos recuerdas que tú, Señor, eres el camino que nos lleva de regreso al Padre. Hoy, Señor, queremos presentar delante de ti la realidad de nuestra alma. Queremos presentar delante de ti aquellas cosas que se esconden y se anidan en lo profundo de nuestro ser interior. Y te pedimos, Dios, que nos libres de toda cadena de desilusión, de toda herencia de amargura, de dolor, de esa amargura generacional que ha venido pasando de una generación a otra y que nos ha salpicado a nosotros y probablemente también a nuestra descendencia, a nuestra familia. Por favor, líbranos de ser esas personas impulsivas que hacen daño, que lastiman, que no calculan las consecuencias de sus actos, que con sus palabras son capaces de incendiar un bosque. Hoy nos presentamos delante de ti y abrazamos los medios que has provisto para nuestra libertad y para nuestra sanidad. Gracias por tu palabra y gracias por estar en medio de nosotros. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nuevamente un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Un saludo especial a toda la gente de Río de Oro, de Ábrego, de San Pablo también. Por supuesto, a toda nuestra familia aquí en Ocaña. Y nos vemos en los tiempos de intercesión, de alabanza y toda esta semana en las reuniones ministeriales y el sábado, por supuesto, en nuestra reunión familiar. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño anhelando